Ay, se oye cantar en el campo una paloma guarumera. Para el campo, la paloma ya se fue. Para el campo, la paloma ya se fue. De pronto se va volando, de pronto. Buenas tardes, estamos aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito con la Galería Somos Tierra, un proyecto elaborado por las organizaciones de derechos humanos, la Asociación Minga, la Fundación Manuel Cepeda y la Agenda Caribe, en un recorrido vital por los territorios de la guerra en dos regiones de Colombia. Una es Montes de María en Sucre y Bolívar, y la otra es la zona del Catatumbo en norte de Santander. Allí, con las víctimas del conflicto nos reunimos, trabajamos, conversamos, nos contaron sus historias y esas historias poco a poco se fueron transformando en imágenes, en objetos, en símbolos y podríamos decir en un momento dado en obras de arte. Es un ejercicio de construcción de símbolos para narrar lo que no se ha narrado en Colombia, que es la historia contada de las víctimas. Por ejemplo, en este caso, que tengo aquí atrás una canoa que se llama La Herida y que fue elaborada por una víctima del Catatumbo que, como un barquero que atraviesa el río, digamos, de la muerte, como una especie de navegante que te lleva de un círculo hacia otro círculo, como en las obras de Dante, este barquero nos narra la historia de las víctimas lanzadas al río Catatumbo y que él le tocaba ir poco a poco recogiéndolas para que no se perdieran definitivamente en la muerte definitiva de las personas lanzadas a los ríos de Colombia. Por eso tenemos aquí un trabajo que se llama El Río de las Tumbas. El Río de las Tumbas habla precisamente de eso, de esas personas que en Colombia nunca van a aparecer, se van a quedar desaparecidas para siempre porque en los ríos los cuerpos se diluyen, se pierden, solamente quedan los objetos, esos objetos que se amarran con las plantas en el fondo de los ríos y que quedan como una especie de arqueología de la muerte y que están representados en estos acuarios que en forma de zigzag tratan de mostrar ese río donde se pierden las historias de muchas personas que estaban, podríamos decir, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que sin hacer parte de la guerra fueron asesinados por uno u otro actor armado y se perdieron para siempre. El Río de las Tumbas, un pedazo de río que hemos traído aquí a esta exposición. Aquí tenemos un trabajo que hace un homenaje a dos masacres que se llevaron a cabo en Montes de María. Montes de María es un territorio que yo llamo un territorio de la alegría, un territorio de la música, un territorio de la gaita, de la tambora, de las cantadoras del río Magdalena, del porro, de la cumbiamba, del merengue, del vallenato sabanero, de los cantos de vaquería. Pero ese territorio tan hermoso de Colombia fue totalmente destruido a punta de masacres. 70 masacres en menos de 5 años. Y este trabajo que tenemos aquí, con esta fotografía que está en el piso y estas columnas que se levantan, es un homenaje a Capaca y a Chengue, dos hermosas regiones del Montes de María que tuvieron que sufrir la violencia fuerte. Y la rescatamos a partir de una serie de objetos que tienen que ver con la cultura campesina, con la cultura de la música, con la cultura de la tierra, como un símbolo y un homenaje a esas personas que fueron asesinadas simplemente por hacer parte de un territorio como Montes de María. Aquí en la parte de atrás nos encontramos con una fotografía que es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar del 2006. El fotógrafo del tiempo, Obando, tomó esta fotografía en el pueblo de La Gabarra después de una masacre cometida por las FARC en la finca de La Marquesa. Allí murieron más o menos 32 muchachos raspachines, los que cultivan la coca, que estaban haciéndolo sin darse cuenta que estaban en un territorio vedado, porque era un territorio gobernado por las FARC.
Y las FARC cometen esta masacre para mandar un mensaje muy claro a este territorio: personas que no sean autorizadas y que sean desconocidas, pues simplemente van a ser objetivo militar. Este trabajo se llama Fresco, porque en la fotografía aparece un ventilador de muchos ventiladores que estaban rodeando los cuerpos para mantenerlos más o menos refrigerados mientras llegaba la fiscalía a hacer el levantamiento. El fresco de los ventiladores, pero también el fresco como la sociedad colombiana ha vivido esta guerra. La sociedad colombiana que vive en las ciudades no entiende realmente qué ha sucedido con el conflicto. Por eso esta galería lo que busca es que la voz de las víctimas, sus historias, transformadas en objetos artísticos, sirvan para abrir un diálogo entre las víctimas y la sociedad, para hacer memoria y para que Colombia finalmente atraviese este túnel de violencia y de dolor y finalmente se reencuentre con sus hermanos en una sociedad en paz y reconciliada. En el recorrido que hicimos por estas dos regiones, tomamos fotografías, hicimos videos, hablamos con la gente y bueno, hicimos una escogencia de algunas de esas imágenes que las ponemos aquí, donde aparece las víctimas, las personas, su religiosidad, sus lugares, los ríos, las visiones de esperanza, los reconocimientos a los líderes asesinados, a las víctimas que le cantan a la vida nombrando la muerte, como es el caso de Ismael Ortiz, un compositor de Montes de María, la religiosidad representada allá en las montañas del Catatumbo, la esperanza de los niños de la finca La Europa en Sucre, que están permanentemente asediados todavía por los paramilitares que les quieren quitar la finca La Europa, que es una finca comunitaria. Este, por ejemplo, es un trabajo que habla de la resistencia campesina para sobrevivir en medio de la guerra. Y lo hacemos con estas imágenes de unos nidos que utilizan los campesinos en Montes de María para proteger a sus aves de corral, a sus gallinitas. Por las noches en sus propias casas donde duermen con las gallinas y duermen con el mercado y con la silla de montar y sus hamacas, están estos nidos de las gallinas que vuelan por la noche para dormir allí y protegerse de los animales de monte que salen de la selva y que salen de, digamos, de las montañas y que buscan comérselas, pero con estos nidos se protegen, así como los campesinos también buscan la manera de protegerse y encontrar un mecanismo para poder seguir viviendo en medio de una situación de despojo, una situación de amenaza, de robo de tierras, de mecanismos de expoliación que están representados precisamente en cómo los campesinos logran sostener el territorio en medio de la guerra. Esta es una obra en homenaje a los campesinos de Colombia, porque los campesinos de Colombia, en una guerra que es totalmente rural, en su gran mayoría, las víctimas han sido campesinos, ya sea porque están en medio del conflicto, en territorios de guerra, o ya sea porque se han involucrado directamente en la guerra. Si uno se pone a mirar, los campesinos son los que forman en su gran mayoría el grupo de militares que están en las Fuerzas Armadas. Igual los campesinos son los que hacen parte de los grupos guerrilleros y de los grupos paramilitares. Pero también muchos campesinos han sido desplazados porque en sus territorios fueron asesinados por la guerra. Y en este trabajo hacemos un homenaje utilizando un periódico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 1992, donde el campesinado estaba muy fortalecido en Colombia. Montes de María era la región de la ANUC Línea Sincelejo, que fueron durante los años 70 y 80 muy luchadores y recuperaron muchas tierras baldías porque su consigna era la tierra para el que la trabaja. Entonces aquí hacemos un homenaje a una gran cantidad de campesinos, ya sea que estaban en medio de la guerra o que hicieron parte de la guerra. Y si seguimos hablando de esos campesinos, tenemos que hablar también de los campesinos que tuvieron que abandonar por causa
de razones económicas, aperturas económicas que hicieron que la crisis campesina se agudizara en nuestro país y que para solventar esa crisis los campesinos tuvieron que dejar el frijol, dejar el maíz, dejar la yuca, la papa y se dedicaron a ese producto que sí les generaba riqueza, que eran los productos del narcotráfico. Este trabajo se llama el Festival del Frijol y cuenta cómo los campesinos del Catatumbo tenían un festival porque el frijol era lo que más se producía en su región. Hoy el Catatumbo es una región completamente cultivada de coca y esa coca, pues como todos saben, adquiere unos precios estrambóticos en los Estados Unidos y mucha gente se beneficia económicamente, especialmente aquellos grupos que están metidos en la guerra. Utilizan los recursos de la coca para comprar armas, uniformes, transporte, comunicaciones, comida, medicinas, en fin. La guerra se fortalece gracias a los cultivos de coca y los grupos insurgentes crecen en Colombia exponencialmente como va creciendo los cultivos de coca en nuestro país. Los años 90 son los años en que Colombia, la coca se encargó de tener la mayor cantidad de cultivos y por esa razón la guerra se incrementó. Vamos a terminar con este trabajo que se llama La Virgen del Tarra, que es la historia de una virgen que fue llevada por el comandante paramilitar El Tigre a un municipio que se llama El Tarra, en el Catatumbo, y la colocó en la mitad del parque. A la gente se le hizo muy raro que los paramilitares que estaban cometiendo masacres estuvieran llevando una virgen para colocarla allí en la mitad del parque. Cuando se produce la desmovilización paramilitar en el 2005, la misma noche que los paramilitares se van del Tarra para Tibú a entregar sus armas en la desmovilización, alguien sale y de un golpe le quita la cabeza a la Virgen. Y eso, de alguna manera, es la representación de cómo una sociedad expresa sus sentimientos de rabia, de rencor, de dolor y hace un ejercicio, digamos, de catarsis, de expiación, a través de quitarle la cabeza a la Virgen, a la que ellos denominaban la Virgen de los paramilitares, la Virgen de los paracos. Y a pesar de que las personas que terminaron aceptando ese hecho son personas religiosas, católicas, muy adoradoras de la Virgen María y de la Virgen del Carmen, pero para ellos esa Virgen era una Virgen diferente, era la Virgen de los asesinos, la Virgen de los sicarios, la Virgen de los paramilitares.